Hoy vamos a comenzar con la lección número 7 de Hechos, que se titula La vida de los primeros cristianos, que corresponde a Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante, hasta el 5:11. Y el versículo central de hoy es en Hechos 4:32, que dice: Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Gloria a Dios. Este es el versículo central, o que ilustra el contenido de la lección de hoy, que la vida de los primeros cristianos, cómo eran, y entonces cómo deberíamos ser nosotros hoy también. La primera pregunta, hermana Consuelo, por favor, si podría leer la primera pregunta. Sí, amén. ¿Qué actitud tenían los primeros cristianos sobre lo material? Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Amén. Bueno, este es el versículo central de hoy en realidad, porque ustedes recuerden que ahora estamos estudiando las primeras iglesias, la primera iglesia primitiva, en el momento en Jerusalén, cuando todos los apóstoles, luego de recibir el Espíritu Santo, empiezan a predicar y a testificar sobre Jesucristo, quien resucitó, por lo tanto es nuestro Dios. Y el Señor ha aumentado más la cantidad de creyentes, y la iglesia se iban sumando en números, tales así en alguna ocasión hasta 2.000, 5.000 personas creían y se sumaban a la fe del cristianismo, a la iglesia. Así que se llenaban de mucha gente las congregaciones. Pero una cosa que realmente es importante recalcar es que todos esos miles de creyentes eran de un solo sentir y de pensar. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir que eran de un solo sentir y pensar? Que todos los creyentes sentían y creían unánimemente enorme gratitud por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, por el perdón de sus pecados, pero que Él en realidad, por haber resucitado, ha demostrado que ha sido el Mesías que Dios ha enviado para perdonar nuestros pecados. Entonces, ese sentimiento de gratitud y de agradecimiento por el perdón de nuestros pecados y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido profetizado desde miles de años atrás de sus antepasados, y que ese hecho realmente ha sido llevado a cabo a realidad, del cual Jesucristo ha sido el Cordero de Dios. Entonces, aquí cuando dice todos los creyentes eran un solo sentir y pensar, era simplemente que todos estaban tan agradecidos por el perdón de pecados que el Señor le había regalado. Tal es así que nadie consideraba que sus posesiones eran suyas, sino que eso venía de la mano de Dios. En realidad todo esto es Dios, hasta mi vida es de Dios. Se dieron cuenta que como su vida ha sido perdonada por la sangre de Jesucristo, ellos debían morir por sus pecados, pero por haberle perdonado de sus pecados, su vida ha sido perdonada. Por lo tanto, su vida ya no es suya. La vida ya no es suya porque Dios le ha regalado su vida. Al haberle regalado su vida, también junto con todo lo que ellos tienen son de Dios. Es como que haber sido salvos de una muerte segura, y que todo lo que él entonces está gozando es gracias a Dios. Por lo tanto, el saber de que su vida es gracias a Dios, su perdón es gracias a Dios, y ellos están recibiendo todo, gozando todo lo que están gozando es gracias a Dios, y eso es lo que les hace pensar de que todo lo que yo tengo en realidad es debido a Dios, es gracias a Dios. Por lo tanto, inclusive todas mis posesiones no son mías, sino son de Dios. Es gracias a Dios. Porque sus vidas eran de Dios, ya que fueron compradas con la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso, al tener a Jesús, nosotros tenemos todo. Como Zaqueo, ¿se acuerda? El que entregó todos sus bienes luego de conocer a Jesucristo, él dijo: yo no necesito más todo este dinero. Yo ya tengo todo con Jesucristo. Y Zaqueo entregó, dijo: yo voy a entregar todos los bienes a los pobres, Señor, porque yo no necesito de este dinero. Yo que necesito es a ti, Señor Jesús. Y gracias, ya tengo a Jesús. Por lo tanto, esta visión de los primeros creyentes de la primera iglesia primitiva, esta era la manera de ver sus vidas, y que el Espíritu Santo ha transformado que pudiera ver su vida de esta manera. Por lo tanto, es importante nosotros también entender que nuestra vida hoy día también
se debe basarse y concentrarse en este concepto, que nosotros en realidad, la vida que tenemos, no son nuestras, sino hemos sido perdonados en realidad por la sangre de Jesucristo. Hemos sido perdonados de nuestra muerte. Por lo tanto, si yo he sido perdonado porque Cristo murió, y todo lo que yo estoy gozando, todo lo que tengo, también es de Cristo. Lo estoy gozando gracias a Dios, gracias a Jesucristo. ¿Y cómo no voy a entregar esto para predicar a Jesucristo? Un poco este era el sentimiento que el Espíritu Santo ha podido transformar en la mente de la gente. Nadie se sentía egoísta. Decía, nosotros queremos todo esto como vino de Dios, vamos a entregar para Dios, para la obra de Dios. En cambio, si el hombre se hace egoísta, una persona que no es salvo, no entiende que lo que uno tiene en el bolsillo no es de uno, sino ha venido gracias al amor de Dios, a la gracia de Dios. Y uno muchas veces cree que lo que yo tengo es mío. Esto es mío, el dinero es mío, la casa es mía, el auto es mío, el hijo es mío. No, nada es mío en realidad. Todo lo que estoy gozando es de Dios, es gracias a Dios. Por lo tanto, el tener este concepto correctamente es indicio de que esa persona es una persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo hace recapacitar y reconocer a la gente es que como mi vida ha sido perdonada, todo lo que yo tengo es gracias a Dios. Vamos a la siguiente pregunta número 1. A ver, hermana Lucero, por favor. ¿Por qué no había entre ellos ningún necesitado? ¿Por qué ellos pudieron llevar esa vida? Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. Amén, amén. Fíjense hasta qué hermosa era esta iglesia, ¿no? Porque ya ninguno de los hermanos que creyeron en Jesús había ninguna persona necesitada. ¿Por qué? Porque los apóstoles, a su vez, primeramente, su tarea era de seguir dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa es la función primordial de la iglesia, es decir, de los apóstoles. Los apóstoles, su función, su misión era de dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso era lo importante. Y cuando uno se esmera, se preocupa en dar testimonio sobre Jesucristo, la gracia de Dios derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esto significa que Dios estaba muy grato. Dios se complacía mucho con la tarea que ellos hacían en la iglesia. Y la primera iglesia era de salir a dar testimonio de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Dios. Él murió pero resucitó porque Él es Dios. Bueno, este testimonio es lo que a Dios le agradaba, por lo tanto derramaba abundantemente sobre ellos la bendición y la gracia. Pues que de esa manera todo el mundo se llenaba y de esa riqueza que se compartía, ningún necesitado en la comunidad, ninguna persona que se moría de hambre. Y quienes poseían casas o terrenos lo vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad no solamente para que pudieran vivir, comer y vestirse, sino la necesidad de ellos era el mismo sentir de salir a predicar a Jesucristo. Y cuando necesitaban material para poder salir a hacer esa necesidad, entonces había un fondo común de la iglesia de donde los apóstoles le distribuían para que uno que necesitaba pudiera recibir de allí y no morir de hambre, sino salir a predicar a Jesucristo. Ser realmente testimonio vivo de Jesucristo. Por lo tanto, testificaba no solo la muerte, sino la resurrección de Jesucristo también. Por lo tanto, Dios le suplía todas las necesidades de sus hijos, tal que no le faltaba nada al querer testificar acerca de Jesús. O sea que no es que la iglesia recibía solamente bendiciones, querían yo necesito comida, vestir, de dónde dormir. No es que la comunidad se quedaban ahí cruzados de brazos solamente recibiendo la ayuda de la iglesia, sino ellos tenían un objetivo, el de salir a testificar a Jesucristo, de dar testimonio, ser testigo, lo que el Espíritu Santo utilizaba a ellos para que salieran a dar ese testimonio. Y por ese motivo, entonces, Dios con toda gratitud, Dios muy agradecido, Dios muy contento, muy glorificado, les suplía todas las necesidades.
Y la gente que habían sido mucho más bendecidas, vendían sus pertenencias y daban para testificar a Jesús. Es decir, yo, Señor, quiero que este dinero sea para dar testimonio a Jesucristo. Y eso es lo que entonces hacía la primera iglesia. Hoy día la iglesia también, todos nosotros también debemos cumplir con este objetivo, amados hermanos. El de salir a testificar a Jesús y si hace falta entregar lo que tenemos para testificar a Jesucristo. La pastora Carol y yo, en realidad, nosotros salimos a testificar a Jesucristo con lo que tenemos. Nosotros lo que queremos es, no importa, tuvimos que vender todo lo que teníamos y si tenemos algo en nuestra mano, donaciones que vienen, y con eso salimos nosotros a testificar a Jesucristo. No para llenarnos, porque ya nosotros ya hemos gozado todo en la vida, no necesitamos nada. Solamente tenemos que salir. El mayor gozo y la alegría para nosotros es de salir a testificar a Jesucristo y que mayor cantidad de almas reciban a Jesucristo y sean liberados del dominio de la oscuridad del enemigo. Y cuando vemos eso, esa es la mejor satisfacción que tenemos en Cristo, porque ahí vemos la obra de Dios, la gloria de Dios. Porque en todo pistis llevamos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todo para poner en el pistis. Y resulta que después del pistis venimos con las manos vacías, pero con un corazón muy lleno de alegría y de gozo y la bendición de Dios. Por eso, la bendición no es lo material solamente. Y esta iglesia querían hacer eso. Hay muchos que entregaban lo que uno tenía, como esto no es mío, porque esto Dios me lo ha dado. Entonces, este dinero que Dios me ha dado, quiero entregar a Pistis quiero entregar a donde Cristo es glorificado, donde el nombre de Jesucristo es testificado, porque donde realmente se invoca ese nombre, hay perdón de pecados, hay poder y hay milagro de sanidad, liberación, y es allí donde uno entonces quiere sembrar. Entonces, hay muchos hermanos hoy día que están sembrando en Pistis justamente por ese motivo, porque ahí está la obra de Dios. El diezmo que nosotros tenemos que darle a Dios es donde se testifica acerca de Jesús. No para construir edificios, no para ampliar estructuras, no. Simplemente donde justamente se testifica el nombre de Jesucristo, allí hay que sembrar. Porque de ahí vino, lo que tengo en mi mano no es mío, es de Dios. Y Dios me lo ha dado para que justamente testifique a Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que tener claro y cambiar nuestra forma de pensar en cuanto al material que Dios nos ha dado. Y esta es la imagen que tiene la primera iglesia de Jesucristo. Hoy muchos cristianos tienen un concepto erróneo acerca del material que uno tiene. Piensa que es de uno, pero no es de uno. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pastor, por favor, con la siguiente pregunta número 2, por favor. ¿Qué tipo de persona era Bernabé? ¿Cómo lo veían los apóstoles? José, levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Amén, amén. Aquí está, por ejemplo, ellos le están dando, la Biblia da un ejemplo de un personaje llamado Bernabé. Esta persona, Bernabé, era un levita que vivía en Chipre. ¿Se acuerdan la islita de Chipre en el mar Mediterráneo? Y resulta que este hombre Bernabé, que en realidad se llamaba José, Bernabé vendría a ser como un apodo que le pusieron los apóstoles, y Bernabé quiere decir consolador, aquel que da ánimo. Parecería que Bernabé es una persona de un corazón muy noble, que cuando había personas necesitadas, si había personas en problema, él lo consolaba, él lo ayudaba, lo animaba con la palabra de Dios. Pues una persona de un corazón noble. Inclusive Bernabé fue una persona, después vamos a ver aquí en Hechos, y después cuando Pablo se enoja con Marcos, Bernabé intercede en medio de ellos también. Por eso parece una persona de un corazón noble. Por eso le pusieron de apodo consolador, Bernabé. Y esta persona de buen corazón también vendió su terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles porque sabía que la iglesia estaba predicando a Jesucristo. Por lo tanto, el corazón de Bernabé estaba en querer testificar a Jesucristo. Aquí lo que tenemos que empezar un poco a diferenciar es lo que es la forma de vivir de los primeros cristianos. No es el comunismo. Muchos creen que este es el comunismo. No, no es el comunismo. Esto es una economía comunitaria. ¿Y cuál es la diferencia del comunismo? El comunismo, ¿por qué falló? El comunismo falló por el egoísmo del hombre pecador. Porque ¿quién inventó el comunismo? El hombre.
Y el hombre lo que querían era, mataban a todos los terratenientes, les sacaban todos los bienes que ellos tenían, los ricos, y se los repartían entre los pobres y a los trabajadores, y decían, todos nosotros vamos a vivir todos iguales. Bueno, ese era el principio del comunismo. Pero el problema es que falló porque el que está llevando a cabo ese sistema son los hombres, pero esos hombres eran pecadores. Al ser pecadores, había un gran egoísmo en el corazón de esa gente del comunismo, ya que los hombres de altos cargos del comunismo, ellos se quedaban con enormes riquezas. Hoy día ustedes ven, por ejemplo, en el comunismo chino, que los que están en los niveles más altos del gobierno tienen dineros, pero millonarias. Porque son gente que están tomando, meten la mano en la lata, como dicen, ¿no? Se quedaban con enormes riquezas. Y los trabajadores comunes no tenían tanto. Y los trabajadores comunes no querían trabajar. ¿Por qué no querían trabajar? Porque yo voy a trabajar si igual por mi trabajo los demás que van a recibir el beneficio igual. Y esa forma de pensar es debido al egoísmo del hombre. Y por ese motivo el comunismo falló. Pero la vida comunitaria, que es diferente aquí, la vida comunitaria de los primeros cristianos eran diferentes. La vida comunitaria de los cristianos primitivos fue una obra del Espíritu Santo que ha moldeado al hombre a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que todos tenían un mismo sentir y mismo pensar? Recién dijimos. ¿Y por qué? No había egoísmo en ellos, sino había un amor sacrificial de Jesucristo para la gloria de Dios, a pesar de las persecuciones en momentos difíciles que estaban viviendo ellos, ¿no es cierto? ¿Y eso es por qué? Porque acá la diferencia del comunismo es que aquí hay un corazón agradecido, hay un corazón nuevo, hay un corazón totalmente renovado por el perdón de pecados de Jesucristo, quien ha muerto en su lugar. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta de que la cruz de Jesucristo, que Él murió en sacrificio, no por su propio pecado, sino por el pecado mío, por el pecado de la humanidad, aquí hay un sentir totalmente diferente que el Espíritu Santo le está metiendo en el corazón, en el espíritu de la gente. Y la gente ahora sabe que la vida que ellos recibieron, el perdón que ellos recibieron y ser salvo de la muerte eterna, eso es debido a la gracia y el amor de Dios, que fue llevado a cabo a través de Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces, el corazón de ellos ya no hay más egoísmo, sino solamente está ese amor sacrificial para glorificar a Dios, para exaltar y glorificar, salir a predicar y testificar a Jesucristo. A pesar de las hostilidades, a pesar de las persecuciones, ellos salieron a predicar a Jesucristo y para eso el dinero no le importa. Lo que ellos tienen al contrario, esto me lo dio Dios, porque si Dios me perdonó mi vida, lo que yo tengo en mi bolsillo no es lo mío. Porque si yo hubiese muerto, ¿qué hubiera sido de todo ese dinero? Así que si Dios me dio la vida, si Dios me devolvió la vida, conjunto con la vida que me devolvió toda esa riqueza que vino de la mano de Dios. Por lo tanto, lo que estoy gozando es gracias a Dios. Y entonces salieron como Bernabé a entregar eso para la obra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, uno de los indicios, uno de los factores que nosotros podemos ver en hombres del Espíritu Santo es que son gentes que realmente no consideran lo suyo, sus pertenencias como suyo, sino que esto es de Dios. Dios me lo ha puesto en mis manos para que yo lo pueda utilizar para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria y la voluntad de Dios? Salir a testificar a Jesucristo. Y ahí está la diferencia entre el hombre del Espíritu Santo, ya en el concepto que tiene sobre lo material. Recién acabo yo de dar mi testimonio también de Carol y nosotros que estamos totalmente entregados y no tenemos ninguno de los bienes que tenemos es nuestro. Ya hemos entregado todo y cuando no tenemos nada nos quedamos y Dios nos va a seguir proporcionando para seguir trabajando para testificar a Jesucristo. Hasta que nosotros no nos queda mucho tiempo de vida, 10, 20 años, pero en ese tiempo lo que tenemos que esmerar, porque no vamos a llevar lo que tenemos aquí cuando nos muramos, ¿no es cierto? Nada de lo que tenemos vamos a llevar cuando nos morimos. Y los tiempos que tenemos en esos 10, 20 años, tenemos que tratar de gastar todo lo máximo posible para salvar almas y para predicar el Evangelio, para que la gente tenga el concepto claro y conciso, perfecto de qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios sobre las iglesias? ¿Cuál es el plan de Dios sobre cada uno de los creyentes? Y eso es lo que estamos viendo gracias a este libro de los Hechos.
La vida comunitaria de los cristianos primitivos fue una obra del Espíritu Santo, donde ya no hay más egoísmo y la gente entregaba todo a disposición de los apóstoles para que pudieran ser utilizados para el testimonio, para la predicación de Jesucristo. Y esto es sinónimo de hombre del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente pregunta, hermana Consuelo, por favor. Amén. Dice, en ese ambiente espiritual, ¿cómo trabajó Satanás? Porque ellos sustrajeron del precio después de vender una heredad. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Así es. Estamos entonces comenzando el capítulo 5 de los Hechos, y estos son versículos 1 y 2 del capítulo 5, y aquí aparece un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira. Y ellos mismos se pusieron de acuerdo y también vendieron una propiedad que ellos tenían y se quedaron con parte del dinero, de su venta, ¿no? Y el resto puso a disposición de los apóstoles. Y nadie sabe qué porcentaje se quedaron ellos, pero la cuestión es que se quedaron con una parte. No creo que se hayan quedado con una porción muy pequeña. Aquí podemos ver que ya empieza a haber una obra de Satanás. Dice, Satanás sembró en el corazón de Ananías y Zafira pensamientos de hipocresía. ¿Por qué es hipócrita? ¿Por qué son hipócritas ellos? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué son falsos? ¿Por qué tienen esos pensamientos de falsedad y mentira? ¿Qué pasó con Ananías? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué vendieron y pusieron parte a los apóstoles? ¿Qué creen? Porque querían ser respetados como Bernabé. ¿Se acuerdan que recién vimos a Bernabé que él vendió todo y entregó a los apóstoles y bueno, todos lo halagaban? Bueno, gracias hermano. Entonces, ellos también querían ser halagados, ellos querían ser respetados como Bernabé, pero no había un verdadero agradecimiento a Dios. Aquí podemos ver que en el corazón de Ananías y Zafira había una hipocresía y perseguían una falsedad, una mentira. Además, por haberse quedado con parte del dinero, tenían sus preocupaciones por el futuro, porque con ese dinero que se quedaron con esa parte, van a querer entonces desenvolverse en el futuro con ese dinero. Y esa actitud también está demostrando que ellos no confiaban completamente en Dios, porque confiaban en el dinero y no en Dios. Pero en cambio, Bernabé entregaba todo a Dios, porque no importa todo lo demás, Dios se encargará de nosotros si yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Cómo Dios no nos va a proteger y salvaguardarnos? Bueno, este es el corazón que tenía que tener y que tenía Bernabé y muchos de los cristianos de la iglesia primitiva. Pero Ananías y Zafira no eran así. Ellos simplemente querían mostrarse a la gente. Querían que la gente los respetaran a ellos, los halagara, pero ellos realmente no vivían delante de Dios, sino querían agradar a la gente y no a Dios. Fíjense, ahora Satanás no solamente ataca a los cristianos desde afuera, porque es una época de persecución, de meterlos a la cárcel, de golpearlos, de matarlos. Bueno, no solamente Satanás ataca a los cristianos desde afuera, persiguiéndolo, también está atacando desde adentro, del corazón, con pensamientos pecaminosos, como en este caso de Ananías y Zafira. La iglesia está siendo atacada constantemente por Satanás, porque Satanás quiere siempre a los verdaderos cristianos impedir, estorbar, tirar abajo sus planes, molestar. Y eso es lo que está haciendo. En este momento estaba en un momento de una gran persecución a los cristianos y también quería hacer desmoronar a la iglesia metiéndole pensamientos erróneos, falsos, equivocados en la mente de Ananías y Zafira, que estaban no persiguiendo agradar a Dios, sino estaban persiguiendo agradar a los ojos de los hombres. Y esto es una persuasión del enemigo. Esto es una persuasión. Hay una hipocresía y falsedad y mentira en eso. Bueno, ¿qué pecado entonces cometieron ellos? Hermana Lucero, por favor. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras el Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Amén. Amén. Fíjense aquí, entonces, lo que está Pedro incriminando no es que se haya quedado con el dinero. Ese no es el tema del dinero, sino
El problema es acá, has mentido no a los hombres, sino a Dios. Haber engañado a Dios, haber querido mentir a Dios. Bueno, Dios no se va a dejar engañar, ¿no es cierto? Dios sabe todo. Pero el problema está en haber tratado de mentir a Dios. Por lo tanto, aquí el pecado que ellos cometieron fue el pecado de, en primer lugar, de perseguir la vanagloria de la gente, que la gente lo respete, lo halague. El objetivo de venir a la iglesia no es para que la gente lo considere, le dé respeto, no. En la iglesia, en la comunidad, es donde uno va a creer en Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados. Pero él está persiguiendo ser glorificado, recibir esa vanagloria. El primer pecado, perseguir la vanagloria. En segundo lugar, el pecado es de menospreciar. Bueno, acá tendría que ir unido. El pecado es de menospreciar y considerar leve al Espíritu Santo de Dios. Como que no importa engañar al Espíritu Santo de Dios, total no se va a dar cuenta, Dios no está, no lo ve aquí. Como nosotros solamente con Zafira y yo, nosotros dos a escondidita nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué va a saber Dios si no está aquí? No lo vemos. Bueno, ahí está el error de ellos. Es el pecado de menospreciar y subestimar al Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, el pecado de ellos es de robarle lo que uno ha consagrado. Pero ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Cuando nosotros aprendimos en Levítico, cuando uno aparta un animalito para Dios, ese animalito apartado pasa a ser de Dios. Ya no es mío, es de Dios. Y haber tomado de esa consagración a Dios, es el pecado de haberle robado lo que ha pertenecido a Dios, lo que ya pertenece a Dios, lo que ha sido consagrado a Dios. Por lo tanto, tomar esa parte es haberle robado a Dios. Y también el pecado de mentirle al Espíritu Santo de Dios, diciéndole, sí, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que vendí, lo cual es mentira. Bueno, no tiene que haber esa mentira en una iglesia. En un creyente, en el corazón, no tiene que haber falsedad, mentiras, porque dice la palabra de Dios, Jesús, de que las mentiras es del enemigo Satanás. El verdadero cristiano no tiene que mentir, no hace falta mentir. Él, por perseguir objetivos equivocados, el enemigo, fíjense aquí está la obra, ¿la hizo quién? Satanás, dice, haya llenado tu corazón, dice, para mentir al Espíritu Santo. O sea que esta obra que tú estás haciendo, tú estás siendo instrumento de Satanás, porque Satanás ha llenado en tu corazón, en tu mente, para que mientas al Espíritu Santo. Y por eso, mintiendo, te quedarás con parte del dinero. Bueno, eso es lo que está haciendo Satanás. La obra de Satanás sobre un hombre de la iglesia primitiva. Yo no estoy seguro, la Biblia no aclara, no sé si este hombre, Zafira y Ananías, han recibido el bautismo del Espíritu Santo. No estoy seguro, porque si hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo, no actuarían de esta manera. Pero aún así, aún habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, nosotros también somos susceptibles, estamos sujetos, también expuestos también al engaño del enemigo. El engaño no es que el enemigo no nos va a tocar, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo no te puedo tocar nada más. No, hasta Jesucristo, el enemigo Satanás, trató de engañar y persuadir. ¿Y cómo no me va a persuadir y engañarme a mí? Porque yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, que he sido sellado para siempre, estoy hermético del Espíritu de Satanás. No es así. Todo el mundo es susceptible y está expuesto a las persuasiones y las tentaciones de Satanás, tanto a Jesucristo. Por lo tanto, aunque hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar atentos a no caer en estas artimañas del enemigo Satanás. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar despiertos? Leyendo, estudiando, memorizando y estando constantemente esforzando de tratar de cumplir la voluntad de Dios donde está reflejada en estas palabras. Por lo tanto, tenemos que entenderla correctamente. No tenemos que fallarle. Por lo tanto, ¿quién nos va a ayudar a entender correctamente? El Espíritu Santo, porque es el autor que escribió estas palabras. Por lo tanto, tenemos que confiar, pedirle al Espíritu Santo, enséñame, Señor, la verdad, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu paso? ¿Cuál es el paso que quieres que dé? Y no permitas. Por eso Jesucristo nos enseñó en su Padre Nuestro. No permita, dice, líbranos de este maligno, dice. Ora, procura de no caer en las tentaciones de Satanás. Esa es la tarea tuya, aunque hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todo hombre del Espíritu Santo son los objetivos donde Satanás va a atacar.
Satanás no va a atacar a los que están borrachos en las cantinas, en los bares. Satanás va a atacar justamente a los hombres del Espíritu Santo para hacerlos tropezar y caer. Por lo tanto, los que tenemos que estar más atentos y estar preparados para no caer en sus artimañas somos nosotros, los hombres del Espíritu Santo. Bueno, están atacando con todos los flancos. Fíjense, del flanco de afuera, a través de ataques y persecuciones, y también por adentro, inseminando adentro mentiras, desconfianzas, pensamientos impuros, engaños, hipocresía, como Ananías y Zafira, está tratando de meter eso en la iglesia. Entonces, tenemos que estar muy atentos cómo este enemigo mueve, ¿no es cierto? ¿Cuál es el paso que quiere dar? Bueno, entonces este es el tipo de pecado que ellos cometieron. Y recuerdo que en Juan 8:44 nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son de su padre, le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, que ustedes son de su padre el diablo, le dijo Jesús a los maestros de la ley, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, Satanás, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Por lo tanto, toda mentira viene de Satanás. Por lo tanto, si uno miente, está siendo instrumento de Satanás. El hombre pecador siempre quiere mentir, quiere cambiar, tergiversar la situación. Y en lugar de reconocer su falta, en lugar de reconocer su pecado, arrepentirse genuinamente, no, quiere cubrirse, como ha hecho Adán y Eva, ¿no es cierto? Ellos quieren cubrir sus pecados, pero con las hojas de higuera no puede cubrir su pecado, porque está todo expuesto. Él es el padre de la mentira. Y en la iglesia, en la comunidad cristiana, en los hijos de Dios, no puede haber mentira. Si hay mentira, eso es realmente obra del diablo. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Pastor, por favor, que esta pregunta. ¿Cómo Dios castigó a Ananías? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de su Señor. Entonces se acercaron los más jóvenes y le dieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Amén. Lamentablemente, Ananías cayó muerto. Hubo un castigo de Dios en el cuerpo de Ananías. Y un gran temor se apoderó, porque ¿qué pasó acá en la iglesia? Murió Ananías por haber mentido. Entonces, unos jóvenes lo envolvieron al cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. El cristiano debe saber que Dios lo sabe todo. Y otro Dios es un Dios omnisciente, ¿no es cierto? Por lo tanto, a Dios no se le puede esconder nada. A Dios no se le puede mentir. Por eso debemos ser conscientes de que estamos viviendo delante de los ojos de Dios. Delante de Dios. Estamos viviendo delante de Dios, que mira hasta lo profundo de nuestro ser y no hay nada que se pueda esconder a los ojos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que nuestro Dios es un Dios que ve todo. Y no debemos entonces vivir la vida para mostrar a los demás ni satisfacer a los hombres, sino satisfacer a Dios. Este es el objetivo de un verdadero cristiano, hombre del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vivimos para Dios. Sabemos que Dios está mirándonos. Por lo tanto, no vamos a vivir para satisfacer a los hombres. Vamos a satisfacer a Dios. Ese es el plan, la forma de vivir de un verdadero cristiano. Pero bueno, aquí vino el castigo de Dios. Dios no puede dejar que el pecado resida dentro de la comunidad santa y sagrada de Dios, que es la iglesia de Cristo. Entonces Dios lo que está haciendo es tratando de eliminar esa fuente, ese pecado, esa mancha dentro de la iglesia. Y la única manera es de tratar de eliminarlo. Y Dios, como muestra, como ejemplo, tuvo que darle ese juicio. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Vamos a la pregunta siguiente. A ver, pregunta número 3, siguiente, hermana Consuelo, por favor. Amén. ¿Cómo Zafira tentó al Espíritu Santo? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué es tan grave el pecado de mentir al Espíritu Santo? Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le
mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Así es. Lamentablemente hubo una segunda oportunidad para Zafira. Entró ella sin saber qué había pasado con su esposo. Entonces le preguntó otra vez Pedro para ver si dijese la verdad. Dijo, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y ella, sí es el precio que vendimos. Mentira. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo entonces para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Aquí al Señor a prueba y decir, a ver si el Señor sabe o no, le recriminó Pedro. El pecado es de mentir al Espíritu Santo. Y eso es grave, porque mentir al Espíritu Santo es menospreciar y no temer a Dios. Ellos no tenían temor a Dios. Y para demostrar realmente esa autoridad, para que la gente temiera a Dios, entonces Dios tuvo que poner justicia ahí y darle la muerte a ellos, el precio de su pecado. Entonces, este es el resultado de un matrimonio que han tratado de mentir y demostrar así a los demás. Dios conoce todo, a Dios no se puede mentir. El Espíritu Santo que está entre nosotros, mira a nosotros, mira a nuestro corazón, lo profundo, a lo recóndito de nuestro ser, hasta nuestro corazón, hasta el centro. Dios conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe qué estamos haciendo para poder glorificar y para poder salir a testificar a Dios. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Bueno, justamente Dios puso un ejemplo con la muerte de estos dos hermanos que lamentablemente cayeron muertos y le dieron sepultura. Hermana Lucero, por favor, con esta pregunta. ¿Qué influencia tuvo esa obra en la iglesia? Y ya ese amor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Amén. Fíjense que aquí hubo un gran temor, porque ellos no temían a Dios, no tenían temor a Dios. No sabían que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios todopoderoso, es un Dios de autoridad, es un Dios implacable. Y no había temor, pero ahora con este hecho Dios quiso mostrar su autoridad y su justicia, el juicio de Dios, y un gran temor entonces se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos, no por el miedo, sino por la autoridad y el temor que debe uno reconocer hacia Dios. Por lo tanto, la muerte de Ananías y Zafira les enseñó a la iglesia primitiva la autoridad de Dios y el resultado del pecado. ¿Cuál es el resultado? El de menospreciar a Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios, que es la muerte. El no obedecer la palabra de Dios, ni creer en su amor demostrado a través de la muerte del unigénito, nuestro Señor Jesucristo, eso es menospreciar a Dios. El no obedecer la palabra de Dios es menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos ni creyendo en el amor demostrado a través de Jesucristo. Por lo tanto, el no obedecer la palabra de Dios es sinónimo de menospreciar a Dios. Todo esto nos enseña que habrá un juicio de Dios a los pecadores que los llevará a la muerte eterna. Es decir, que nuestro Dios es un Dios justo. Yo siempre le digo, Dios es justo. Dios no puede dejar, aunque Él quiera, no puede dejar librado al azar los pecados. El pecador debe ser castigado. Esa es la justicia de Dios. Porque si el pecador no recibe su castigo, no hay justicia. Eso quiere decir que nuestro Dios no es un Dios justo, pero nuestro Dios es un Dios justo. El Dios justo significa que todo pecado, todo pecador recibirá su paga. Y ese es el juicio, la justicia de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia primitiva empieza a ser entrenado por Dios, donde realmente la esencia del cristianismo es la verdad de Jesucristo. Y no dejar cabida al enemigo de meternos en nuestra cabeza pensamientos equivocados, pensamientos avaros, pensamientos arrogantes, pensamientos de vanagloriarse. Todo eso siempre es el arma típico que utiliza el enemigo. El enemigo siempre dice, sí, sé tú mismo, busca tus derechos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el yo? Busca tú mismo. Tú eres el protagonista aquí. Bueno, esa es la manera que utiliza el enemigo para meterle en la cabeza a la gente que son pecadores en realidad.
Pero el Espíritu Santo les mete en el corazón, en la cabeza de la gente, humildad, entender y saber que uno es ni más ni menos que pecador. Uno entonces no puede vanagloriarse ni puede ser arrogante. Simplemente uno tendrá que humillarse delante de Dios, porque no tiene nada bueno en él. Y esta es obra del Espíritu Santo. Y cuando vemos todo lo contrario, tenemos que entender que ya ahí está actuando, está empezando a meter en la cabeza el enemigo su plan y su estrategia y artimaña. Entonces, hombres del Espíritu Santo son los que son sensibles a estas obras del enemigo Satanás, y enseguida darse cuenta y decir, bueno, tenemos que eliminar esto. Y la manera de eliminar es confiando en la sangre de Jesucristo, arrepentirse. El arrepentimiento, cambiar la forma de pensar equivocada, tirar abajo toda esa arrogancia, todo ese pensamiento que creía que yo era alguien, sino simplemente uno es pecador. Todo eso hay que tirarlo abajo, a la borda. No soy lo que el enemigo me está tratando de convencer, no, para nada, Señor. Soy simplemente un pecador que he sido perdonado por la gracia y el amor de la sangre de Jesucristo, que tú has enviado a tu Hijo unigénito en la cruz para matar y mutilar, que un Dios todopoderoso, creador del cielo, haya venido con cuerpo de hombre para poder morir en forma tan denigrante en mi lugar. Ese amor, Señor, ante ese amor tuyo no soy nada. Y gracias a tu amor soy lo que soy. Y gracias a tu amor tengo lo que tengo. Y todo esto, Señor, te lo pongo a tus pies para tu gloria. Esa debe ser el corazón de un hombre verdadero, hombre del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer esta parte de recuerda hoy para terminar la lección, donde dice en primer lugar, el verdadero cristiano, hombre del Espíritu Santo, reconoce que sus posesiones en realidad son de Dios, que le ha concedido Dios, y no escatimarla para la gloria de Dios. Ya esta es una señal de que realmente hombres que tienen este tipo de pensamientos son hombres del Espíritu Santo, hombres que han sido tocados y han sido bautizados por un derramamiento de la unción del Espíritu Santo. Son gente que piensan de esta manera. Por lo tanto, su vida debe estar abocada a testificar a Jesucristo, obedeciendo a Dios y no a los hombres. Esto es importante. No vivir para complacer a los hombres, sino vivir para complacer a Dios. Ahí es la diferencia de un hombre del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro corazón para que el enemigo Satanás y sus demonios no nos meta en nuestra mente y corazón pensamientos falsos y equivocados en contra de la voluntad de Dios. En cuarto lugar, desobedecer la voluntad de Dios y desobedecer la palabra de Dios es menospreciar a Dios. Es decir, desobedecer la voluntad de Dios y su palabra es sinónimo de menospreciar a Dios, y todo este tipo de pecado tiene su paga, su castigo, porque Dios por naturaleza es un Dios de justicia. Es así. Por lo tanto, la manera que nosotros no recibamos castigo de Dios es que no pequemos. Tratamos de cuidar de no menospreciar, no desobedecer la palabra, sino seguir humildemente fieles a la palabra de Dios. Ahí está el secreto entonces de seguir recibiendo la bendición y salir entonces a testificar a Jesucristo. Cuando salieron a testificar a Jesucristo y cuando tenía ese mismo sentir, Dios les seguía llenando de bendición a ellos. Porque está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no vamos a poder recibir lo que Dios nos quiera bendecir, su protección, su bendición de abundancia. Por lo tanto, el secreto está allí, en querer hacer la voluntad de Dios, que es Jesucristo. Salir a testificar a Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Hoy vamos a terminar la lección de hoy aquí y queremos que cierren sus ojos y podamos recapacitarnos en esto que acabamos de leer. Que el verdadero cristiano realmente debe reconocer de que lo que uno tiene es de Dios y debemos entregar para la gloria de Dios, no para mi propia vanagloria, sino para Dios. Y por lo tanto debemos vivir una vida abocada delante de los ojos de Dios para complacer a Dios y no complacer a los hombres. Amén. Oremos por ello, hermanos. Padre Santo Celestial, grandioso Rey, Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra exaltación, Señor, porque tú eres el Dios creador del universo. No hay otro Dios tan hermoso, tan maravilloso, tan bueno como tú eres, Dios nuestro. Te has entregado a tu Hijo unigénito en la cruz para matarlo en mi lugar. Gracias, Señor, por ese amor demostrado en tu Hijo unigénito. Y queremos, Señor, esta noche entregar nuestro corazón para que tú la tomes, Señor.
Y que toda obra del enemigo que esté en nuestro corazón, metiéndonos, Señor, impurezas, sean totalmente eliminados, Señor. Purifícanos. Purifica nuestro pensamiento, nuestro corazón, con la sangre de Jesucristo, para que nosotros nos sintonicemos con tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad y sabemos que tu voluntad es salir a predicar y a testificar a Jesucristo, a los demás. Utilízanos, Señor, para tu voluntad. Y todo lo que necesitemos, Señor, que no nos haga falta, que no nos falte nada para cuando salgamos a testificar a Jesucristo. Y sabemos que tú eres un Dios de poder y abundancia, y de tu mano hemos recibido todo, y de tu mano lo que hemos recibido te lo entregamos, Señor, a ti, para testificar a Jesucristo. Hacemos esto para tu gloria, Señor, y utilízanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén.